Alvear, ¿cuál se puede concluir? Yo les consulto porque va a ser un parásito que también va a venir en su último examen práctico, ¿no? No es que se confunda. Fija. ¿Cuál sería? Parecería pelear. Ya, pero yo le diría probabilidad en el último. Ya también es diferente, ya tiene más, tiene aspecto filiforme. Plasmodium. Plasmodium falciparum, el gametocito de Plasmodium falciparum. Solo que en el caso del Plasmodium falciparum sus extremos como eran redondeados, parecía una salchicha, ¿no? Y este salteado sus extremos, generalmente uno de los extremos es más agudizado que el otro. O a veces pueden ser los dos, como está viendo aquí en la imagen. Aparte, ¿qué más puede suceder? Que en el caso del Plasmodium, ¿qué células afectan? No, Plasmodium. Plasmodium va a afectar los eritrocitos, ¿no? Ustedes hacen un flot y ahí pueden ver la presencia de parásitos dentro de las células. A diferencia del taquizoído que va a afectar diversas células nucleares. ¿En qué fase de la infección se desarrolla el taquizoído? Va a ser en la fase aguda y tiene que ser bastante rápido, ¿no? Por eso es que su multiplicación también es extremadamente rápida. ¿Por qué? Porque si el sistema inmunológico lo detecta, puede reconocerlo fácilmente y destruirlo. Entonces el parásito tiene un desarrollo bastante rápido cuando hablamos del taquizoído. Pero este taquizoído, ¿qué va a hacer después? Necesita esconderse de la respuesta inmune, ¿no? ¿Y dónde lo va a hacer? A nivel tisular, en diversos órganos. Puede ser en el cerebro, en el ojo, a nivel muscular. Y ahí va a ocurrir una conversión del parásito de taquizoído a bradizoído. Una vez que ya está disponible, ¿de qué forma creen ustedes que se va a multiplicar el parásito? ¿Va a seguir siendo rápido? Ahora va a ser lento, no me conviene hacer mucho gasto energético, ¿no? Entonces, ya que está escondido, se va a reproducir de forma lenta, va a formar nuevos bradizoídos, y a su vez también ustedes están observando que está formando una pared quística. Y esto va a constituir la presencia de los bradizoídos cubiertos de la pared quística, va a conformar el quiste tisular. Hoy día lo van a ver con cuidado, tienen ahí una muestra correspondiente al parásito. El día de hoy también ustedes van a ver otra lámina que denomina pseudoquiste, pero en sí quiero colocar aquí entre comillas porque no es como tal un estadio del parásito. Pseudoquiste, como han mencionado por algunos investigadores, es una célula que está siendo afectada claramente por el taquizoído del toxoplasma y aquí ven varios taquizoídos, pero da la apariencia de un pseudoquiste. Aún no se ha roto la célula para que se liberen los taquizoídos. Con respecto a la transmisión, ¿de qué forma se puede dar la transmisión de esta parasitosis? Hematófago o diematófago. Ese sería el tacoceíto. Transfusión de sangre. Es que El también que te es que el término hematófago tal cual no, porque me hace pensar que requeriría un vector, ¿no? Ajá, claro. Entonces ya hematógena, transfusión sanguínea, vamos a decir ahí. Ya. Transfusión sanguínea. Transplacentaria. Transplacentaria, también dice transfusión vertical. Ustedes habrán escuchado ese test en La ingestión de alimentos ingesta de alimentos. Ustedes ven que aquí en este ciclo, ¿a qué animal está resaltando? Al gato. Al gato, al gato, ¿no? Porque el gato es el objetivo definitivo. A partir de él inicia toda la contaminación de alimentos o también de otros animales. Y también puede llegar claramente del ser humano desde que ustedes no tienen bien a su gato. Ustedes tienen gatos en su casa. No tienen bien cuidado, o lo dejan salir. ¿Qué creen ustedes? Si sale a la calle, ustedes lo exponen al gato, ¿no? Porque el gato, ustedes creen que naturalmente los felinos consumen, ¿cómo se llaman las croquetas que ustedes le dan? El atún. No, ellos son carnívoros. Si están libres, están en la calle, ellos pueden comer ratoncitos. No sé si ustedes habrán visto gatos que comen palomas, arriba de los árboles, se suben a los árboles. En la paloma también, en su carne, la paloma puede hacer servicios titulares y eso puede favorecer la contaminación del gato. Entonces, viendo del gato, va a depender si el gato por primera vez se está exponiendo a toxoplasma gondii. Puede ser gato de primera edad o adultos de igual forma. Una vez que se expone, el parásito se reproduce a nivel del intestino, ¿no? A nivel del intestino delgado de forma sexual, formando los zooquistes. Solo que estos zooquistes cuando salen por las heces todavía no son intestinos. Ya si ustedes lo dejan acumular, ahí tienen un mayor riesgo de transmisión. Pero a su vez los zooquistes, ¿dónde pueden caer? En colecciones acuáticas, en vegetales, frutas, no se puede contaminar con el zooquiste ya expolinario.
Entonces el ser humano también se puede infectar mediante la ingesta de estos alimentos contaminados con loroquistas. A su vez, ustedes ven representado aquí que los quistes pueden tener en el pasto. Esto puede ser alimento para otros animales, ¿no? Aves, el cerdo, las ovejas, las vacas. Pero en estos animales, ¿qué estadio va a estar presente? ¿Qué se va a desarrollar en la carne de estos animales? Los quistes tisulares. Claro. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando salen de su casa, la mayoría de ustedes traen sus alimentos hechos en casa, ¿qué creen ustedes? Pero lo lavamos. A veces, ¿no? Por el horario. ¿Y qué van a hacer ustedes? Lo Ir a lavamos. comer a restaurantes, lo más barato, que conseguir un chico, dice, ¿no? Lo más barato. Yo me acuerdo que yo también soy estudiante, ese tiempo los menús eran 4 soles, 5 soles. Pero ¿qué sucedía? Que si tú vas a estos restaurantes, tú no sabes si hay cocinado bien la carne, ¿no? A veces puede estar un poco rojizas, un poco de rastro de sangre de igual forma. Entonces, en estas carnes tiene la presencia de quistes tisulares. Ese es otro mecanismo de transmisión. En lo que son los almacenes de órganos, ¿qué va a haber en estos órganos? Está cocidito. Si es tejido, si es un tejido, ¿qué estadio puede estar presente en ese órgano? Tejido, corazón, puede ser hígado. La cena. No, pero estamos hablando de donación de órganos en general. ¿Qué estadio puede estar ahí desarrollándose? El quiste tisular, no se olvide, ¿no? Entonces, la persona que recibe ese órgano, ¿qué va a suceder con su sistema inmunológico? Tiene que ser sustituido para que pueda recibir el órgano. Y bajo ese debilitamiento del sistema inmunológico puede ocurrir la reactivación del quiste tisular que va a estar presente en el órgano donado. Con respecto a la transfusión sanguínea, en el caso del taquizoidito sí puede estar presente en la sangre, pero es bastante corto su presencia en la sangre, es casi una semana, 15 días, algo mucho. Pero ¿qué estadio va a estar involucrado con la transfusión sanguínea? Aquí está indicado claramente que es el taquizoidito. Y en la transmisión vertical, ¿cuál es el estadio que puede atravesar la placenta? Aquí también está indicando que va a ser el taquizoidito. En el tipo de afero que nosotros vamos a hacer, nosotros estamos albergando el quiste tisular del parásito. Y el parásito se está reproduciendo de forma asexual, entonces somos oferos intermediarios de tipo accidental. Método de diagnóstico, ¿cuáles creen ustedes que podrían seleccionar? Esto va a ser dependiente del tipo de toxoplasmosis, ¿no? En el caso de toxoplasmosis encefálica en pacientes inmunosuprimidos, como hay un daño cerebral, ¿qué muestra ustedes podrían solicitar? Líquido cefalorraquídeo. Y a veces se puede encontrar el taquizoidito en líquido cefalorraquídeo, o ese mismo líquido cefalorraquídeo puede ser útil para la detección de anticuerpos mediante las pruebas inmunológicas. Pero en el caso de las gestantes u otras personas, sea con un sistema inmunológico debilitado, podrían considerar el uso de las pruebas serológicas principalmente como rutina, ¿no? Eso sí es como rutina para esta parasitosis. Medidas de prevención que ustedes realizan con cuidado, los vegetales tienen que ser desinfectados, bien lavados claramente, ¿no? El agua o tratar, lo que van a consumir. Del gato, saber cómo lo crían, evitar que esté expuesto a la calle, porque puede comer, sea ratoncitos o palomas, o a veces hay personas que le dan carne cruda, ¿no? Hay personas que le dan carne cruda, entonces eso puede favorecer la ingesta de quiste tisular. Con respecto a la carne, funcionar adecuadamente o de preferencia congelar para que pueda obtener la destrucción de estos quistes tisulares. Y en el caso de las gestantes, no sé si ustedes habrán tenido algún familiar que haga esta gestación anteriormente. Ellas tienen que cuidar sus controles mensualmente, ¿no? Dentro de esos controles se incluyen la toxoplasmosis. El día de ayer también nos estaba comentando, ¿no? Sobre el gato. El gato, ustedes saben que le da importancia por ser hospedero definitivo, pero el gato también puede actuar como hospedero intermediario. Solo que aquí hemos colocado ejemplos que generalmente la persona consume la carne, ¿no? Las aves, los pollos, las gallinas, las vacas, la carne de cerdo. Pero ustedes saben que aquí en nuestro país también hay algunos lugares donde consumen carne de gato, ¿no? Como una tradición. Ustedes no han visto el noticiero, lo que es Chincha, en los barracones, lo que es el Callao, ahí lo siguen a los gatos, le dicen los gatos techeros. Ahí puede existir también un riesgo de transmisión, ¿no? Mediante el cliente de la carne de gato, si es que está desarrollando los quistes tisulares. Creo que mi hermano dijo que sí come un gato.
Bien chicos, pasemos ahora a la siguiente parasitosis, que es la toxocariasis. ¿A qué grupo parasitario pertenece? Viendo la imagen, ¿a qué veces se recuerda? Un nematodo, usando alargado, cilíndrico. Eso sí tengan que claro, usted seguramente en algún momento de su vida va a tener un perrito en su casa, habrá llegado como cachorro. ¿Qué les han recomendado? Desparasitarlo. A veces los perritos llegan siendo cachorros con su abdomen así voluminoso, lleno de ojitos. Puede estar parasitado, puede sospechar que tenga alguna parasitosis. Entonces tiene que darle la quinina. Y pasados los días, 1 o 2 días, podemos observar la eliminación de los estadios adultos de toxófilo. Y el daño en nosotros, ¿de qué forma va a ser? ¿Qué va a suceder con el parásito? ¿Qué hace el parásito al ser humano? Viendo las imágenes de la parte inferior, puede haber daño a nivel de hígado, Así es mi bol, a nivel del ojo, también usted ve una formación de la si se obtiene esta muestra, ustedes podrían observar parte, ¿no?, del parásito. Pero ustedes, como ya saben, mediante biopsia no va a ser conclusivo para decir que es una toxocariasis. Tal vez esa biopsia puede ser utilizada en PCR para determinar si corresponde al parásito o no. Con respecto a la transmisión, ¿cómo el ser humano se infecta? Huevo larvado. Aquí también dice huevo embrionado con la larva de estrés, ¿no? Esta larva ya está desarrollada y ustedes digieren de forma accidental, sea en vegetales contaminados, en agua de igual forma. El perro, sí tengan cuidado que el perro, cuando se ha infectado, está eliminando los huevos, pero estos huevos todavía no son infectivos, necesitan caer a la tierra. Y después de 28 o 30 días es que va a madurar. Si necesita caer en la tierra, ustedes también, ¿cómo denominan este parásito? Eubenitos, ¿no? Ustedes recordarán otros eubenitos que ya han conocido, hasta el curis, las unidades de igual forma y los notiloides. Pero no es la única ruta por la cual el ser humano se infecta, ¿no? Si bien es cierto, la ingesta de huevo larvado es la principal, hay otros mecanismos involucrados, ¿no? ¿Cuál sería? La ingesta de carne de animales que van a actuar como hospederos paratécnicos. Puede ser que en el caso estén en el campo, ¿no? El perro, ¿qué va a hacer? Caer en el pasto, las ovejas pueden consumir el pasto ya contaminado, y en su carne puede quedarse infectada a la larva. Y si ustedes consumen esta carne contaminada por la larva, también pueden adquirir toxocariasis, pero en menor proporción en que se presenta ese mecanismo de transmisión. Hablando ya del tipo de hospedero que nosotros somos, en esta ocasión el ser humano va a actuar como hospedero paratécnico. Pero ahora ustedes se van a preguntar por qué es que la larva migra de forma errática, ¿no? Por eso su nombre del síndrome que causa, síndrome de larva transmisible. En sí, esta larva en los animales actuales que actúan como hospederos descriptivos, sea el perro o el gato según especie, en estos animales los parásitos sí completan el ciclo de dos. Ustedes se acuerdan del ciclo de dos. Toxoca la carne y lo completan en el perro. Hacen pasar el nivel pulmonar para poder madurar. Pero en el ser humano, como no es un hospedero habitual, él intenta completar el ciclo, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han ingerido el huevo larvado, ¿qué va a suceder? ¿Cómo es que el parásito puede llegar al hígado? ¿Cómo puede llegar al pulmón? ¿Cómo puede llegar al cerebro? Vía sanguínea, aquí mediante la circulación es que el parásito va a ir migrando, puede hacer un pasaje por el hígado principalmente, por el pulmón, pero como ustedes ya saben, en nosotros el parásito no va a completar el ciclo de los. Él intenta así realizarlo, pero no va a suceder debido a la respuesta inmunológica. La respuesta inmune, ¿qué va a hacer? Formar granulomas alrededor de la larva para poder retener su avance. Y mediante la formación de estos granulomas puede ocurrir la reproducción del parásito o de repente el parásito quedarse en una forma dormida. Método de diagnóstico ya ustedes han mencionado previamente, ¿no? Van a utilizar como elección las pruebas serológicas, la detección en tu cuerpo frente a este parásito. Medidas de prevención, ¿cuáles podrían ser importantes? Desparasitar a los perros. En el caso de los niños, no sé si ustedes habrán observado que ellos tienen un comportamiento inusual, ¿no? Que van a los parques, ¿qué comen? La geofagia, la pica, comen la tierra. En esta tierra puede haber presencia de los huevos larvados. Si ustedes van a pasear a sus perros, ¿cuál sería la recomendación que es importante, que ustedes habrán visto en los parques?
recoger las heces, porque si lo dejan acumulando, eso va a favorecer la maduración del huevo, ¿no? Ya se va a tornar huevos. Bien, chicos, ahora pasamos a otra infección parasitaria y ustedes hace poco nada más han recibido la teoría. Traten de revisarlo si es posible. Amebas, ¿no? Amebas de vida libre. Creo que a ninguno de los grupos les ha tocado ese tema para exposición. Pero otro término por el cual son conocidas estas amebas también es amebas come cerebro. ¿Ustedes han escuchado hablar de las amebas come cerebro? Sí. ¿Ya han escuchado hablar? Coméntenme ahora. Que se murió. Ya que Solamente era una ustedes piscina. van a hablar ahora. ¿Ya han escuchado hablar de las amebas come cerebro? Que te comen el No cerebro. creo que no hayan escuchado nunca, porque es que agua estancada. Aquí en Perú, ¿en qué época del año escuchan más sobre esta ameba? Las lluvias. Puede ser la lluvia, porque se acumula que agua estancada. ¿Qué más? Voy a encender la vieja. ¿Qué más podría ser? En época de verano, ¿qué hacen ustedes? Van a las piscinas, ¿no? Y en los noticieros, creo que ustedes me he dado cuenta que esta generación no ve muchos noticieros. Pero a veces en los noticieros aparece lo siguiente, de que hacen control sanitario en las piscinas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen una buena exploración de estas condiciones acuáticas artificiales, pueden proliferar el parásito, ¿no? O también otras bacterias. Vamos a hablar de la parte de microbiología. Pero siendo en este caso de amebas como ¿a qué bacteria pertenece a amebas? ¿Qué otras amebas han conocido? Disabilidad, esta histolítica, son protozoarios, no se olviden que son protozoarios también, son unicelulares. Aquí en la imagen están representando un factor también muy importante, ¿no? Las toxinas que pueden estar contaminadas con los estadios infectivos del parásito. Y en el daño, ¿qué va a suceder? En base a la imagen que están viendo en el lado derecho, ¿dónde creen que va a ser el mayor daño? A nivel cerebral, ¿no? En este paciente, ¿ustedes cuánto tiempo debería todavía de dar? ¿Se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo debería dar? ¿Logrará sacar todos los parásitos? ¿Qué creen ustedes? Ya le sacaron el cerebro, chicos. Ya toda mi vida, ya se murió. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a ser el diagnóstico, María Romero? ¿Cómo creen que va a ser el diagnóstico? Con muerte. Ustedes ven ahí lesiones hemorrágicas, necróticas, que indican la invasión o debido a la presencia de embarazo. Doctora, había líquido de la función del kiosco, pero no. Bueno, si lo hacen a tiempo, sí. Si lo hacen a tiempo, sí. En este caso, estos parásitos que pueden producir meningoencefalitis en el caso de que tienen Joubert. Entonces, sabiendo que es una meningoencefalitis, ¿qué muestra podría solicitar para analizar? El líquido cefalopatía. En la parte de microbiología, ustedes van a escuchar términos de meningoencefalitis. La doctora creo que también les ha mencionado eso, la obtención del líquido cefalopatía, pero en el caso de microbiología, les han dado la importancia en la búsqueda de las bacterias. Si no han encontrado las bacterias, ¿cuál sería la segunda opción en esta oportunidad? Los parásitos, las amebas. Y aquí en Perú sí hay casos que han sido detectados principalmente en los departamentos del litoral peruano. Casos extremos, bueno, ya post-mortem, ahí ustedes tendrían que hacer el uso de antibióticos. ¿Qué parásitos tienen importancia médica cuando hablamos de las amebas de vida libre? Tenemos aquí a Acanthameba, Balamutia matrinalis y Neisseria fomberi. En el caso de Acanthameba no es una única especie la que va a tener importancia. Se han detectado más de 20 especies, pero dentro de ellas las más importantes son Acanthameba polífera y también Acanthameba castellana. En el primer caso, ustedes tienen aquí lo que corresponde a Neisseria fomberi. Si hay una ameba, ¿qué va a formar para poder movilizarse? ¿Qué estructura utilizan las amebas principalmente? Los cefalópodos.
Aquí en el caso de Neisseria fowleri, ustedes van a ver dos tipos de trofozoitos. Recuerden que el trofozoito es la forma activa, la que se alimenta, la que se reproduce asexualmente. Entonces aquí ven el trofozoito principalmente ameboide. Ven la formación de pseudópodos. ¿Qué aspecto tiene el pseudópodo aquí? Un aspecto redondeado. Debido a este aspecto, el pseudópodo también recibe el nombre de lobopodio. Pero en el caso de Neisseria fowleri sucede algo inusual, ¿no? Ustedes saben que es una ameba, pero puede llegar a formar flagelos. ¿Por qué forman estos flagelos? Debido a la ausencia de nutrientes en el ambiente. Mediante los flagelos es que se va a movilizar a mayor distancia en la búsqueda de los alimentos. Y aquí del lado derecho tenemos el estadio de resistencia, que es el quiste. Lo más llamativo para Neisseria fowleri es que su quiste es redondeado y presenta una única capa. Y dentro de él observamos la presencia de un único nutriente. En la transmisión, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ingresar el parásito? Ya ustedes tienen el resumen, ¿no? Lo hubiera borrado en su grupo, porque ustedes iban a recibir la teoría, pero cuando ya lo tienen ahí a su disposición. ¿Por dónde está ingresando? Por la vía nasal. Ustedes se sumergen en la colección acuática, puede ser una piscina contaminada, claramente, puede ser un río, puede ser un lago. Aguas termales, en aguas termales también han detectado la presencia de este parásito. Ya cuidado aquí cercano, nada más en el Ecuador, en aguas termales han detectado la presencia de Neisseria fowleri. Bien, una vez que ingresan por la vía nasal, ¿qué va a suceder? El parásito del trofozoito ameboide o flagelado, se va a ir a las mucosas nasales. Y luego, ¿qué va a necesitar alcanzar? Esta aquí en amarillo, los nervios olfatorios. Aquí hay una barrera, ¿no? Que necesita también atravesar la placa del linfoma. Por último, alcanza el bulbo olfatorio y finalmente va a llegar al cerebro para poder desarrollarse. Hay algunos investigadores que indican lo siguiente, que tal vez no es tan correcto utilizar el término ameba con el cerebro, porque si la ameba no se va a alimentar de las células nerviosas, sino de que las va a destruir mediante la formación de sus factores de nutrientes. ¿Qué va a causar esta ameba? A causar la meningoencefalitis amebiana primaria. El periodo de incubación es bien corto, son 4 o 7 días, y puede causar la muerte rápidamente del individuo. Puede ser muchos 10 días o 15 días. Como ustedes saben, el diagnóstico ya está de más, ¿no? Poder solicitar el líquido cefalorraquídeo para la búsqueda de trofozoitos. El líquido cefalorraquídeo, ustedes observan el estadio en movimiento, que es el trofozoito, principalmente el trofozoito ameboide. ¿Creen ustedes que sería útil considerar las pruebas serológicas, sabiendo que el periodo de incubación es de días nada más? Menos de 10 días a veces. ¿Por qué no serían importantes? Ustedes que han llevado un poco el componente de inmunología. Lo que para que haya una respuesta cerebral de anticuerpos, la inmunidad alternativa tiene que tener más tiempo. Más tiempo. Después de 4 semanas. Depende mucho de la gente infecciosa. Hay algunos que después de 2 semanas, después de 4 semanas. Pero en esta oportunidad es tan corto, ¿no? Entonces, no va a ser viable que ustedes busquen anticuerpos que se han generado frente al parásito. Entonces, en el diagnóstico, lo principal aquí va a ser la coleta de líquido cefalorraquídeo para hacer la búsqueda del trofozoito. Tiene que estar bien entrenado para poder identificarlo. Saben que va a tener los robopodios, sus pseudopodos redondeados, pero lamentablemente, como hemos indicado al inicio, ¿cómo va a ser el diagnóstico? En la mayoría de los casos va a ser post-mortem. Ya aquí ustedes ya saben por qué no van a detectar o utilizar las pruebas serológicas, porque el periodo de incubación es bastante corto. Pasando ahora a Cantamuelo. ¿Qué les llama la atención ahí en Cantamuelo? Los pseudopodos, ¿cómo son? Son iguales a los de Neisseria. Ven que son afilados, ¿no? Parecen agujitas, terminan en punta, son bien agudizados. Como tienen ese aspecto agudizado en punta, también se les denominan como acantopodios. Con respecto al quiste, que es la forma de resistencia, va a presentar dos curiatas, dos capas. Una que es el electrocisto, que tiene aspecto rugoso, como ven aquí en la imagen, bien llamativo el aspecto del electrocisto. Y el endocisto, que puede adquirir diversas formas geométricas. Eso puede depender según la especie de acantamelo. Puede ser a veces esférico, cuadrangular, pentagonal o diversas formas geométricas que pueden desarrollar el parásito.
En la transmisión, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a transmitir? ¿Cómo ingresa, mejor dicho? ¿Qué pensaba en la imagen? Ven que la vía nasal se mantiene, ¿no? Pero aquí se están agregando otros dos factores, ¿no? La vía ocular y la vía cutánea. En ambos casos, el ingreso del parásito va a ser dependiente de que existan lesiones. Ustedes a nivel ocular, cuando se despiertan, ¿qué hacen? Se frotan los ojos. El frotarse no es bueno porque eso puede producir microlesiones y esas microlesiones van a ser puertas de entrada para el parásito. Aparte de ello, ustedes cuando están caminando en la calle pueden venir corrientes de aire, levantan el polvo, en el polvo puede haber presencia de quiste del parásito. Ustedes cuando se entrado el polvo, ¿qué van a hacer? También se van a frotar y eso puede favorecer también el ingreso. Hay otro factor de riesgo a nivel ocular que viene a ser el uso del lente de contacto. En este caso vamos a decir el mal uso del lente de contacto, porque ustedes seguro que ustedes han utilizado el lente de contacto anteriormente, o han conocido a alguien. De por sí ustedes saben que una persona que usa lente de contacto, ¿qué tiene que hacer? Salir de su casa con la solución fisiológica y también con un recipiente para poder guardar el lente de contacto. Pero si a veces, ¿qué puede suceder? Que no sale con el suelo fisiológico, ¿con qué van al agua? El agua corriente. Y hay estudios epidemiológicos en los cuales ustedes saben que las viviendas, o en todo lugar, ¿no? Público también, ¿dónde almacenan el agua? En tanques, en las cisternas. Hay estudios en los cuales se ha detectado que en el sedimento de estas cisternas hay microproducidos de agua. Puede haber presencia de acumulación. Si ustedes lavan con agua corriente todo el día, lo van a contaminar. Y lo otro, si no cierran bien los recipientes donde se guardan los lentes, eso puede favorecer el ingreso de los quistes. De que haya presencia de polvo, tierra, ¿no? Hay viviendas también donde se han evaluado lo que son los aires acondicionados. Ahí en el polvo que queda retenido en el aire acondicionado se ha detectado la presencia de los quistes de la planta. A nivel cutáneo, hemos mencionado que necesita que haya presencia de heridas para que ingrese el parásito. Entonces, ustedes van a nadar teniendo heridas también con estos parásitos. Y lo otro, que también hay personas que se dedican a trabajar en la tierra, ¿no? Agricultores, jardineros. Si uno usa un equipo de protección, puede favorecer el contacto con los estadios infectivos. ¿Qué estadios infectivos va a presentar la planta nueva? Hemos mencionado que para que ella va a ser fosfolito sea mejor desnatulado, pero en la planta nueva lo que va a suceder es que tanto el quiste como el fosfolito van a actuar como estadios infectivos. La vía de infección ustedes ya saben, si, por ejemplo, si está a nivel cutáneo, ¿qué podría producir? Lesiones de tipo ulcerativas, si hacen una biopsia y hacen los brotes histológicos, en esa momento ustedes pueden observar ambos estadios, sea el fosfolito o el quiste. Que inclusive la formación del quiste a nivel tisular es perjudicial. ¿Por qué creen ustedes que podría ser perjudicial la formación del quiste a nivel tisular? En ella no lo he formado, pero la planta nueva y otra nueva que van a conocer más adelante sí forman los quistes a nivel tisular, sea a nivel de la córnea, a nivel de la piel. Si hay quiste y ustedes hacen un tratamiento, ¿qué creen ustedes que podría suceder? No va a tener efecto frente al parásito, ¿no? Porque el quiste que es la forma de resistencia, tiene una doble función que lo está protegiendo. ¿Qué causa tanta muela a nivel cerebral? Va a causar la encefalitis mediana, granulomatosa. Si hay casos de esta manera, tiene contradictorios en el sistema articular. En Grecia también se ha encontrado, pero por el momento solo hay un único caso que ha sido notificado. Bien, ahora pasamos a variantes mandibulares. Vemos el trombozoito. ¿Qué aspecto tiene el trombozoito? ¿Qué le llama la atención? Se puede diferenciar la carta nueva, la estrella. No se diferencia. No lo ponga, profesor. Por suerte no hay lágrimas. Pero aquí lo más llamativo son sus pseudópodos que son más alargados. Tienen aspecto de dedos, aspecto digitiforme. Es bueno que al menos ustedes sepan las formas, porque quién sabe alguno de ustedes se va a especializar en neurología, neurocirugía, patología, ¿no? Tienen que saber reconocer esos parásitos. Bixby. Con respecto a la transmisión, ya lo tienen resumido del lado derecho, pero el día de imagen también está indicando cómo es que va a ingresar el parásito. Va a ingresar también por la vía nasal y aquí se está agregando la vía cutánea. Estos virus son infectivos, tanto el trombozoito como el quiste.
Si ustedes no tienen tejido, o sea, lesiones a nivel cutáneo, podemos usar la presencia tanto del fosfolito y del tejido. ¿Qué causa Balamute mandibular? En esta oportunidad lo que va a causar es la encefalitis aneriana granulomatous. Y desde el punto de vista epidemiológico se sabe que Balamute es la que ha reportado, o sea, detectado en el mucho mayor número de casos, siendo también la más prevalente en los territorios. Ustedes saben que hay amebas que van a ingresar por la piel, ¿no? Sea Balamutia, la cartamueva, la primera no lo hace sistemamente, ¿claro? Entonces solamente lesiones cutáneas por la cartamueva o Balamutia mandibular. Pero se manda aquí las imágenes. ¿Qué aspectos tienen estas lesiones? ¿Qué les hace reportar? ¿Qué infección parasitaria les hace reportar? Veo una lesión ulcerativa, daño a nivel ocular, aquí en la nariz, desmañarse, ¿no? Es bueno que ustedes puedan diferenciar, pero recuerden que esa diferenciación va a ser ya acompañada con la prueba de laboratorio, ¿no? Porque ustedes observando la imagen, primero van a pensar en Somalia, pero no dejen de lado la posibilidad que pueda estar siendo causada por una nueva libre. Esto, por ejemplo, sucedió en la Universidad de California en el 2000, que llegó un paciente con daño a nivel de la nariz, pensaron lo primero que era una lesión cutánea. Hicieron el tratamiento con los pulmones pentavalentes, no tuvo mejoría y empezaron a presentar convulsiones después del tratamiento. Entonces dijeron, no, esto no tiene nada que ver con los padres. Ahí recién consideraron que podía ser para la mandibular. ¿Qué podían obtener para hacer el diagnóstico? ¿Qué podría ser importante? Si está a nivel cutáneo, puede ser raspado, puede ser la obtención de una biopsia, ¿no? En la biopsia ustedes podrían observar los fosforitos o los quistes de estos parásitos. Lamentablemente, mediante una biopsia es bien complicado que ustedes puedan determinar esa cartamueva o Balamute, ya que en nuestro país cuando hacen las biopsias, las atienden, hacen los cortes histológicos, pero no se ve bien la formación de los endóforos o el aspecto de los quistes. Entonces, mayormente han reportado así, lesión cutánea producida por una ameba de Guillain-Barré. Hay algunos médicos que sí a veces quieren llegar a determinar qué parásitos es que están pasando el daño. Entonces, para poder determinar con exactitud, hacen uso de las pruebas moleculares. Bien, hablando ahora de lo que es acantamueva y Balamute mandilaris. Ellas son las que producen encefalitis aneriana granulomatous. Su periodo de incubación ya es más prolongado, a diferencia de Neisseria. En el caso de acantamueva o de Balamute, ustedes sí podrían utilizar las pruebas serológicas, ya que como el periodo de incubación es más prolongado, los anticuerpos ya van a estar formados. Pero si está produciéndose un daño a nivel cerebral, ustedes que van a obtener el líquido cefalorraquídeo, y a veces pueden hacer un examen microscópico directo, ver qué movimiento, el propósito del parásito, o hacer uso de los medios de cultivo, porque ¿cómo son denominadas estas amebas? Amebas de vida libre, ¿no? Entonces, no se van a encontrar en el medio ambiente, ellas se alimentan de bacterias. Si ustedes colocan en el lagar, lo acompañan con un cultivo de bacterias, esta ameba va a crecer fácilmente. Pero eso al menos solo va a suceder para lo que es Neisseria y acantamueva. Para Balamute es complicado dentro de los cultivos porque necesitan cultivos celulares. A nivel ocular me estoy olvidando ese término. No sé si ustedes han escuchado lo que es la queratitis. Anteriormente han escuchado hablar de lo que es queratitis. ¿Qué es la queratitis? Busquen un entendido si es posible. No vayan a hacer la inflamación de la queratina. Es la inflamación de la córnea. Hemos dicho que hay una ameba que puede ingresar por la vía ocular. ¿Cuál es esa? Esa acantamueva, ¿no? Entonces, como está causando un daño a nivel de la córnea, ahí ustedes pueden solicitar el raspado de la córnea para buscar al fosfolito o el quiste del parásito. Lesiones cutáneas que deben hacer la obtención de las biopsias. Pruebas inmunológicas que sí les quede claro que solo van a ser útiles para aquellas amebas que presentan un curso de infección más prolongado. Y eso solo sucede para acantamueva y Balamute mandilaris. En nivel ustedes nunca van a conseguir el uso de las pruebas serológicas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el diagnóstico ¿cómo va a ser? Post-mortem. Casi el 95% de los casos es que llega a morir el paciente. Por último, tenemos Trichomonas vaginalis.
Es un protozoario, usted tiene aquí la presencia de un núcleo. ¿A qué grupo parasitario pertenece? Ya saben que es un protozoario, pero dentro de los protozoarios hay una cierta distinción, ¿no? Amebas, flagellados. ¿Cuál sería? Flagelado, porque aquí usted fácilmente ve la presencia de 4 flagelos libres. Hay un quinto flagelo que va a estar acompañado de la membrana anular. Un único núcleo que estará principalmente en la región anterior del cuerpo del parásito. En su forma suele tener un aspecto helicoidal, esférico y también ver la presencia del axostilo. Ustedes conocieron hace unas semanas, casi al inicio, ¿no? Un protozoario que también tenía axostilo, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya había lo de análisis, claro. Entonces aquí tengo un resumen de este parásito. ¿Qué podemos rescatar? El aspecto que tiene, que es un aspecto filiforme, ovoide. Lo que sí se ve es que el parásito ya cuando está presente a nivel del tracto genitourinary, sea del hombre o de la mujer, se torna más agresivo el psicómono y puede llegar a formar pseudópodos. No es tan usual porque recuerden que tiene forma pseudópodo la que lleva, ¿no? Pero se hace tan agresivo este parásito que sí puede llegar a formar pseudópodos. En su desarrollo, este parásito solo va a tener un único estadio, que va a ser el trofozoito. Aunque en medios de cultivo han visto formas redondeadas que se han denominado pseudoquistes, pero no tienen importancia en el hierro. Entonces tengan claro que Pseudomonas vaginalis va a presentar un único estadio, que es el trofozoito. En la transmisión, ¿cómo se da la transmisión de este parásito? Pseudomonas vaginalis, contacto sexual. No es la única forma, es sí la principal, pero no es el único mecanismo de transmisión. Gotículas de la orina. En Pseudomonas vaginalis, ustedes por el nombre van a pensar, no solamente va a estar en la mujer, pero no. En la mujer sí puede haber sintomatología, pero eso no deja de lado que el hombre también se puede haber afectado, ¿no? Que inclusive en la parte epidemiológica el hombre es catalogado el señalador de este parásito, porque mayormente el hombre se mantiene un estado asintomático. Entonces puede afectar tanto el tracto genitourinary del hombre como de la mujer. Mecanismo de transmisión puede ser a veces con barreras húmedas, ropa interior bastante raro que suceda, pero puede suceder. En el caso de los consultorios ginecológicos, ustedes saben que hacen uso de unos instrumentos, ¿no? Si el genoma no es esterilizado, puede favorecer la transmisión de este parásito. Y también lo que había mencionado su compañera, a veces cuando van las mujeres a un centro comercial, tienen a los servicios higiénicos, ven las bolas, las mujeres tienen que entrar rapidito al servicio higiénico para que puedan encontrar restantes. Debido a esa rapidez, ¿qué va a suceder? Que ustedes no se van a percatar si el borde del vaso está limpio, ¿no? Pueden haber gotículas, y en esas gotículas puede haber presencia de trofozoitos de pulmones. Aunque también se ha visto que la transmisión puede darse durante el parto de la mujer que está infectada a la recién nacida. Para el diagnóstico, ustedes tienen que conocer a la mujer, tienen que observar la presencia de trofozoitos. Esta variable sí es el caso del hombre o la mujer. En el caso del hombre se recomienda que sea en la mañana, antes de diccionar. A veces la orina también puede ser útil para detectar la presencia de los trofozoitos, aunque hay otras muestras, ¿no? Si el hombre está eliminando secreción mucoide o purulenta, esa secreción puede ser útil para la observación de los trofozoitos. En el caso de la mujer, se indica, ¿no?, de que no se haga higiene antes de la toma de la muestra, de preferencia 18 o 24 horas antes. Las secreciones que producen pueden ser útiles para la observación del parásito. Pero ustedes saben que este parásito presenta un único estadio, ¿no?, que es el trofozoito. ¿Creen que de qué forma podría mantenerse esta mezcla? Una vez que el trofozoito sale de su hábitat, ¿qué podría suceder con el trofozoito? Si saben que el trofozoito se salió de su hábitat, que es el lugar favorable para su desarrollo, ¿qué podría desencadenar? ¿Dónde está el trofozoito? Puede estar en la vagina, en la uretra. Si sale de su hábitat, ¿qué podría suceder con el parásito? Tiene un trofozoito. Es una célula. Mayormente se dice que es un protozoario anaerobio facultativo. Si sale a medio externo,
¿qué va a suceder con el trombozoide? Se va a morir, se va a destruir, ¿no? Entonces, se indica que se tiene que mantener la muestra de una resolución salina isotónica, glicosylada o un medio de transporte como el medio de transporte de esto. Si no, el parásito se muere, ustedes no lo van a encontrar, ¿no? En la parte laboratorial, lo principal es que ustedes hagan uso del microscopio para poder determinar la presencia del trofozoito. Lo pueden ver en el examen impreso, ya el trofozoito de movimiento mediante los 4 flagelos libres o también con la membrana ondulante. Pero en otras situaciones también se pueden utilizar las coloraciones, sea con Yensa o lo que es la tensión de papa nicotinada. Ustedes saben que las mujeres después de los 40, 45 años tienen que hacerse controles, ¿no? Y en esos controles a veces de forma accidental terminan encontrando trofosoditos de tricomonas vaginales. Otras pruebas que pueden ser utilizadas son las pruebas inmunológicas, inmunosenescencia evidente, ELISA, pero esto es bastante raro que sean utilizados en los centros de salud. Y en la parte epidemiológica y principalmente en aquellas áreas donde las personas no tienen un rápido acceso a un centro de salud, se pueden hacer uso de la inmunocromatografía que da un resultado en un corto tiempo, que mayormente es después de 10 minutos. Bien chicos, entonces voy colocando las fechas en este momento, creo que lo he dado aquí si no me equivoco. Son pocas láminas, entonces